En aquellos días oscuros para el pueblo de Israel, cuando la desobediencia había traído graves consecuencias, surgió un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Sansón, un niño nacido de una promesa divina, dotado con una fuerza sobrehumana para comenzar a liberar a su pueblo. Esta es la historia de cómo Dios, en su infinita sabiduría, escogió a un hombre imperfecto para mostrar su poder perfecto. Un relato que nos muestra cómo el Señor puede usar incluso nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. Acompáñame en este viaje por la vida de uno de los jueces más fascinantes de Israel, un hombre marcado desde antes de su nacimiento para una misión especial. Los hijos de Israel habían vuelto a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Como castigo por su desobediencia, el libro de Jueces nos cuenta en el capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Durante 4 décadas, el pueblo vivió bajo la opresión de estos enemigos feroces que controlaban las rutas comerciales y poseían el secreto de la fabricación del hierro. En la pequeña ciudad de Sora vivía un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa tenía un problema que en aquella época se consideraba una desgracia. No podía tener hijos. La Biblia lo describe con palabras sencillas en Jueces 13:2. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Un día, mientras la mujer de Manoa estaba sola, algo extraordinario sucedió. Un mensajero celestial se le apareció de repente. En Jueces 13:3 leemos: Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Esta noticia debió llenar de alegría el corazón de aquella mujer que durante tanto tiempo había deseado ser madre. Pero el mensaje del ángel no terminaba ahí. Este no sería un niño cualquiera. Venía con instrucciones específicas sobre cómo debía vivir, incluso antes de su nacimiento. El ángel continuó en Jueces 13:4-5. Ahora pues, no bebas vino ni licor, ni comas cosa inmunda, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Un nazareo era alguien dedicado especialmente a Dios mediante un voto. Usualmente este voto era por un tiempo limitado, pero en el caso del hijo prometido sería desde antes de su nacimiento y por toda su vida. Las restricciones eran claras: no cortar su cabello, no tocar cadáveres y no consumir productos de la vid ni bebidas fermentadas. Estas normas, descritas en el libro de Números capítulo 6, marcarían la vida del futuro libertador. Cuando la mujer contó a su esposo Manoa sobre el visitante divino y el mensaje que había recibido, él quiso confirmar personalmente esta promesa asombrosa. Manoa oró al Señor en Jueces 13:8. Entonces oró Manoa al Señor y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la oración de Manoa. El ángel regresó mientras la mujer estaba sentada en el campo, pero nuevamente estaba sola. Al ver al mensajero divino, ella corrió rápidamente a buscar a su esposo. En Jueces 13:9-10 leemos: Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Pero Manoa, su marido, no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Manoa se apresuró a encontrarse con el visitante celestial. Cuando llegaron junto al ángel, Manoa quería estar seguro de que entendían correctamente las instrucciones para la crianza de este niño especial.
En Jueces 13:12 preguntó: Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel reafirmó las mismas instrucciones que había dado anteriormente a la mujer, sin añadir nada nuevo. En Jueces 13:14 respondió: Y el ángel del Señor respondió a Manoa: La mujer se cuidará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni licor, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Deseando honrar a su visitante, Manoa le pidió que se quedara mientras preparaban un cabrito para ofrecerle comida. Sin embargo, el ángel respondió que no comería su pan, pero que si querían ofrecer algo, debía ser un holocausto al Señor. Manoa todavía no sabía que estaba hablando con un mensajero divino. La Biblia lo dice claramente en Jueces 13:16, y el ángel del Señor respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, pero si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoa que era el ángel del Señor. Curioso por conocer la identidad de su visitante, Manoa preguntó su nombre. La respuesta fue misteriosa. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es maravilloso? Jueces 13:18. Esta palabra maravilloso en hebreo puede significar algo incomprensible o extraordinario más allá del entendimiento humano. Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de cereal y los ofreció sobre una roca al Señor. Lo que sucedió después confirmó definitivamente la naturaleza divina del mensajero. Jueces 13:19-20 dice: Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una roca al Señor, y el ángel hizo un milagro mientras Manoa y su mujer lo miraban. Porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar. Viéndolo, Manoa y su mujer se postraron en tierra. Ante esta manifestación sobrenatural, Manoa y su esposa cayeron rostro en tierra, comprendiendo finalmente que habían estado en presencia de un ser celestial. El ángel no volvió a aparecer más, y Manoa, lleno de temor, dijo a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Jueces 13:22. En aquella época existía la creencia de que ver a Dios significaba muerte, pues ningún ser humano podía contemplar su gloria y seguir viviendo. Sin embargo, su esposa lo tranquilizó con un razonamiento lleno de fe. Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Jueces 13:23. Sus palabras mostraban una sabiduría profunda y una confianza inquebrantable en las buenas intenciones de Dios hacia ellos. Tal como el ángel había prometido, la mujer de Manoa concibió y dio a luz un hijo. El cumplimiento de la promesa divina llegó en el momento perfecto, confirmando que Dios siempre es fiel a su palabra. Jueces 13:24 nos cuenta este momento tan esperado. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo. El nombre Sansón viene de la palabra hebrea Shemesh, que significa sol o pequeño sol. Quizás sus padres eligieron este nombre pensando en que su hijo sería como una luz para Israel en tiempos de oscuridad bajo la opresión filistea. Desde su nacimiento, Sansón fue criado siguiendo estrictamente las reglas del voto nazareo. Su cabello nunca fue cortado, formando largas trenzas que simbolizaban su consagración especial a Dios. No bebía vino ni licor, ni comía nada que viniera de la vid. También evitaba el contacto con cadáveres para mantener su pureza ritual. Sus padres fueron fieles en educarlo según las instrucciones divinas, conscientes de que su hijo tenía un propósito especial. A medida que Sansón crecía,
comenzaron a manifestarse señales del favor divino sobre él. La Biblia menciona específicamente que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Jueces 13:25. Estas manifestaciones probablemente incluían momentos de fuerza extraordinaria, sabiduría o valentía inusuales para su edad. Estas primeras experiencias con el Espíritu ocurrían en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Jueces 13:25. Esta zona se encontraba en la frontera con el territorio filisteo, lo que significaba que Sansón crecía en un ambiente de tensión constante entre israelitas y filisteos. Desde joven pudo observar la opresión que sufría su pueblo y cómo los enemigos dominaban la región. En Sora, su ciudad natal, Sansón creció conociendo las historias de fe de sus antepasados. Aprendió sobre Abraham, Isaac y Jacob. Escuchó relatos de cómo Moisés había liberado al pueblo de la esclavitud en Egipto y cómo Josué los había guiado a la tierra prometida. También conocía las historias de otros jueces que antes que él habían sido levantados por Dios para liberar a Israel: Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón y Jefté. Aunque la Biblia no da muchos detalles sobre estos años formativos, podemos imaginar a un joven fuerte y carismático, consciente de ser diferente por su voto nazareo, quizás incluso apartado de otros jóvenes de su edad por su condición especial. Su crecimiento físico iba de la mano con un despertar espiritual, mientras el plan divino para su vida comenzaba a desplegarse gradualmente. Cuando Sansón se hizo hombre, comenzó a mostrar interés por conocer más allá de su entorno inmediato. Un día decidió hacer una jornada a Timna, una ciudad que estaba en territorio filisteo, pero no muy lejos de su hogar. Este sería su primer contacto significativo con el pueblo opresor de Israel. En Timna, algo inesperado sucedió. Sansón vio a una mujer que captó inmediatamente su atención. No era una israelita, sino una filistea. A pesar de las tensiones entre ambos pueblos, Sansón quedó prendado de ella. Jueces 14:1-2 nos cuenta: descendió Sansón a Timna y vio en Timna a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Esta petición debió ser un shock para Manoa y su esposa. Los israelitas tenían prohibido casarse con personas de otras naciones, especialmente con aquellas que adoraban a dioses falsos. Además, los filisteos eran los opresores de Israel, sus enemigos declarados. Por eso, los padres de Sansón intentaron disuadirlo de esta decisión. En Jueces 14:3 vemos su reacción. Entonces, su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. La respuesta de Sansón fue directa y mostraba su determinación. No ofreció explicaciones elaboradas ni justificaciones teológicas. Simplemente dijo: ella me agrada. Esta actitud revelaba ya un rasgo de su personalidad que sería evidente a lo largo de su vida. Sansón tendía a seguir sus impulsos y deseos personales por encima de otras consideraciones. Sin embargo, detrás de esta aparente rebeldía y capricho, había un propósito mayor que ni siquiera el propio Sansón comprendía completamente. La Biblia nos da esta perspectiva en Jueces 14:4, pero su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Este versículo nos ofrece una mirada al plan divino.
Dios estaba usando incluso las debilidades y preferencias personales de Sansón para crear situaciones que eventualmente llevarían a enfrentamientos con los filisteos. El Señor, en su infinita sabiduría, puede utilizar incluso nuestras decisiones cuestionables para cumplir sus propósitos mayores. A pesar de sus objeciones iniciales, los padres de Sansón accedieron a su petición y lo acompañaron a Timna para hacer los arreglos matrimoniales. Este sería el primer paso en una serie de eventos que pondrían a Sansón en conflicto directo con los opresores de Israel, cumpliendo así el propósito para el cual había sido elegido desde antes de su nacimiento: comenzar a salvar a Israel de manos de los filisteos. Jueces 13:5. Durante uno de sus viajes a Timna para visitar a la mujer filistea, Sansón vivió una experiencia extraordinaria que más tarde usaría como base para un enigma. Mientras caminaba solo por los viñedos de Timna, un peligro mortal apareció de repente en su camino. Jueces 14:5-6 nos relata este encuentro dramático. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timna. Y cuando llegaron a las viñas de Timna, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente, y lo despedazó como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Este pasaje revela varios aspectos importantes. Primero, el ataque del león no fue un encuentro casual, sino una situación de vida o muerte. El texto especifica que era un león joven, en pleno vigor y fuerza, que venía rugiendo amenazadoramente hacia Sansón. Cualquier hombre común habría huido aterrorizado o habría perecido en las garras de la bestia. Segundo, vemos una manifestación clara del poder sobrenatural que Dios había puesto en Sansón. La frase «el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente» indica que esta no era una fuerza que Sansón poseyera por sí mismo, sino un don divino que se activaba en momentos específicos. Esta expresión aparecerá varias veces a lo largo de su historia, siempre precediendo actos de fuerza extraordinaria. Tercero, la comparación como quien despedaza un cabrito muestra la facilidad con que Sansón venció al león. No fue una lucha prolongada, sino una victoria rápida y contundente, como si estuviera manejando a un animal pequeño y débil, en lugar de a uno de los depredadores más temidos. Por último, el hecho de que Sansón no contara este incidente a sus padres sugiere que quizás no quería alarmarlos o que guardaba el evento para sí mismo, tal vez intuyendo que tendría alguna importancia futura. Algún tiempo después, cuando Sansón regresó por el mismo camino para su boda, decidió desviarse para ver el cadáver del león que había matado. Lo que encontró lo sorprendió. Un enjambre de abejas había hecho su colmena dentro de la carcasa del animal y había producido miel. Jueces 14:8-9 describe este descubrimiento. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y miel, y tomó de ella en sus manos y se fue comiéndola por el camino. Y cuando llegó donde su padre y su madre, les dio también a ellos, y ellos comieron. Pero no les dijo que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Este hecho era doblemente inusual. Primero, porque las abejas normalmente no hacen colmenas en cadáveres de animales. Segundo, porque como nazareo, Sansón debía evitar el contacto con cuerpos muertos para no contaminarse ritualmente. Sin embargo, parece que su curiosidad y su gusto por la miel fueron más fuertes que su compromiso con las restricciones nazareas. La miel que compartió con sus padres tenía un origen que decidió mantener en secreto. No les contó que provenía del cuerpo del león, quizás
porque sabía que se horrorizarían tanto por el hecho de que él se había contaminado tocando un cadáver como por haberles hecho comer algo que, según las leyes judías, podría considerarse impuro. Este episodio del león y la miel sería la base para un enigma que Sansón propondría más tarde durante su fiesta de bodas, creando una situación que desencadenaría su primer acto de venganza contra los filisteos. Llegó el día del matrimonio de Sansón con la mujer filistea. Siguiendo las costumbres de la época, se organizó una gran fiesta que duraría 7 días. Como era tradición para un joven de su posición, Sansón estaba acompañado por 30 compañeros filisteos que hacían las veces de padrinos de boda. Durante la celebración, Sansón decidió plantear un desafío a estos jóvenes, algo común en los festejos de aquella época. Les propuso un enigma basado en su experiencia con el león y la miel. En Jueces 14:14 leemos: y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y las 30 mudas de ropa. Y ellos respondieron: propón tu enigma, y lo oiremos. Entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. El enigma era ingenioso y estaba directamente relacionado con su experiencia personal. Del león, el que come, había obtenido miel, comida, y de este animal feroz y fuerte había sacado algo dulce. Sin conocer la historia del león, era prácticamente imposible resolver el acertijo. La apuesta era considerable. 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa representaban un valor significativo en aquella época, equivalente quizás al salario de varios meses. Los compañeros filisteos aceptaron el desafío confiados, pero pronto se dieron cuenta de que el enigma era más difícil de lo que habían pensado. Después de 3 días intentando resolver el acertijo sin éxito, la frustración de los jóvenes filisteos era evidente. Veían cómo se acercaba el final de la fiesta y con ello la obligación de pagar la costosa apuesta. Decidieron entonces recurrir a métodos más directos y presionaron a la esposa de Sansón para que obtuviera la respuesta. En Jueces 14:15 encontramos su amenaza. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. La amenaza no era en vano. Incendiar una casa con sus habitantes dentro era una práctica terrible, pero no desconocida en aquellos tiempos violentos. Aterrorizada, la mujer de Sansón recurrió a las lágrimas y los reproches para conseguir que su nuevo esposo le revelara el secreto. Presionada por las amenazas de los filisteos, la esposa de Sansón utilizó todas sus armas emocionales para descubrir la respuesta al enigma. Durante días, lloró delante de él, acusándolo de no amarla realmente. En Jueces 14:16 leemos su queja: y la mujer de Sansón lloró delante de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. La respuesta inicial de Sansón muestra una resistencia natural. Si no había compartido el secreto ni siquiera con sus padres, ¿por qué habría de contárselo a ella, una mujer que apenas conocía? Sin embargo, la persistencia de su esposa finalmente dio frutos. Jueces 14:17 describe cómo se dio Sansón. Y ella lloró delante de él los 7 días que duró el banquete. Mas al 7º día él se lo declaró:
porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Esta primera experiencia de traición en la vida de Sansón no sería la última. La mujer que había elegido como esposa demostró mayor lealtad a su pueblo que a su marido, revelando inmediatamente el secreto a los filisteos. Justo antes de que terminara el plazo del 7º día, los compañeros filisteos se presentaron ante Sansón con la respuesta al enigma. En Jueces 14:18 encontramos su respuesta y la reacción de Sansón. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: «¿Qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león?» Y él les respondió: «Si no araseis con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma». La respuesta de Sansón utiliza una metáfora agrícola. Comparaba a su esposa con una novilla joven que sus compañeros habían usado para arar, es decir, para obtener información de él. Esta expresión mostraba que Sansón había entendido perfectamente lo que había sucedido y estaba furioso por la traición. Pero Sansón no era hombre de quedarse callado ante una injusticia. El Espíritu del Señor vino sobre él nuevamente, dándole la fuerza necesaria para cumplir con su parte de la apuesta, aunque de una manera inesperada y violenta. Jueces 14:19 nos cuenta su venganza. «Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre». Ascalón era otra ciudad filistea, más alejada que Timna. Allí, Sansón atacó y mató a 30 hombres, tomando sus ropas para pagar la apuesta perdida. Este acto violento marcó el comienzo de su guerra personal contra los filisteos. Tan grande era su enojo que Sansón no regresó con su esposa, sino que volvió directamente a la casa de sus padres. La boda, que debía iniciar una nueva vida, se había convertido en un desastre que sembró las semillas del odio. Sin saberlo, los filisteos habían despertado al enemigo que comenzaría a quebrantar su dominio sobre Israel. Tal como Dios lo había planeado, pasado algún tiempo, la ira de Sansón se había calmado y decidió buscar una reconciliación con su esposa. Con un regalo en sus manos, un cabrito joven, regresó a Timna con la intención de visitar a su mujer en la intimidad de su cámara nupcial. Sin embargo, al llegar se encontró con una sorpresa desagradable. En Jueces 15:1-2 leemos: «Aconteció, después de algunos días, que en el tiempo de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: «Entraré a mi mujer en el aposento». Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y le dijo el padre: «Pensé que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar». El padre de la mujer, asumiendo que el matrimonio estaba definitivamente roto por la partida airada de Sansón, había entregado a su hija a otro hombre, probablemente uno de los compañeros que habían estado en la boda. Ahora intentaba calmar a Sansón ofreciéndole a su hija menor como compensación. Esta nueva ofensa encendió aún más la ira de Sansón. Se sintió traicionado no solo por su esposa, sino también por su suegro. En Jueces 15:3 declaró: «Y Sansón les dijo: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere». Con estas palabras, Sansón anunciaba que cualquier acción que tomara contra los filisteos estaría justificada por el daño que le habían hecho. Se consideraba libre de culpa moral por lo que estaba a punto de hacer. Lo que siguió fue un plan astuto y devastador.
Jueces 15:4-5 describe su venganza. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó antorchas, y juntó cola con cola, y puso una antorcha entre cada 2 colas. Después, encendiendo las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, y las viñas y olivares. Esta acción no era un simple acto de vandalismo. En una sociedad agrícola como la de los filisteos, destruir las cosechas significaba amenazar su supervivencia misma. El trigo recién segado, junto con los viñedos y olivares, representaban la base de su alimentación y economía. Al quemar estos recursos, Sansón estaba infligiendo un golpe devastador a toda la comunidad. El uso de zorras, o chacales, según algunas traducciones, con antorchas atadas entre sus colas, era un método particularmente efectivo para propagar el fuego por una amplia zona. Los animales, aterrorizados por el fuego, correrían en todas direcciones, extendiendo las llamas por los campos secos de la cosecha. La respuesta de los filisteos no se hizo esperar. Buscaron a los responsables de este desastre y descubrieron que todo había comenzado por la afrenta a Sansón. Jueces 15:6 nos cuenta su venganza. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Irónicamente, el castigo que los compañeros de boda habían amenazado infligir a la mujer y su familia si no revelaba el enigma, acabó cumpliéndose de todas formas. La traición que había cometido para evitar este destino terminó conduciéndola directamente a él. Esta cadena de venganzas marcó el inicio de un conflicto personal entre Sansón y los filisteos, que se intensificaría con el tiempo. Lo que había comenzado como un asunto matrimonial se convirtió en una guerra abierta que, sin saberlo, los protagonistas formaba parte del plan divino para comenzar a liberar a Israel del yugo filisteo. La venganza de los filisteos al quemar viva a la esposa de Sansón y a su padre no hizo más que intensificar el conflicto. Cuando Sansón se enteró de lo que habían hecho, su ira creció aún más. No se trataba ya de un asunto personal entre él y su suegro, sino de una guerra abierta contra todo un pueblo. En Jueces 15:7 leemos su reacción. Entonces Sansón les dijo, ya que habéis hecho esto, juro que me vengaré de vosotros y después descansaré. Esta declaración mostraba su determinación de no dejar el asunto sin respuesta. La muerte cruel de su exesposa y su suegro exigía, según las costumbres de la época, una venganza proporcional. Sansón no estaba dispuesto a olvidar esta afrenta. Su respuesta fue inmediata y brutal. El libro de Jueces nos cuenta en el capítulo 15, versículo 8, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. La expresión hirió cadera y muslo era un modo de decir que les dio una paliza completa, atacándolos de todas las formas posibles. No fue un enfrentamiento aislado, sino una serie de ataques que causaron muchas muertes entre los filisteos. Después de esta ola de violencia, Sansón se retiró a un lugar seguro. La cueva en la peña de Etam estaba en territorio de Judá, lejos del alcance inmediato de los filisteos. Allí podía descansar y prepararse para futuros enfrentamientos. Los filisteos, sin embargo, no estaban dispuestos a dejar las cosas así. Organizaron una expedición militar, cruzando la frontera hacia territorio israelita. Su objetivo era claro: capturar a Sansón y hacerle pagar por sus acciones. En Jueces 15, 9, 10 se describe esta invasión. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, por
¿qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Esta situación puso a los hombres de Judá en un dilema difícil. Por un lado, Sansón era uno de ellos, un israelita. Por otro, su guerra personal con los filisteos estaba poniendo en peligro a toda la tribu. Los filisteos eran militarmente superiores, con mejores armas y organización. Un enfrentamiento directo habría sido desastroso para los judíos. Así que tomaron una decisión pragmática. Entregarían a Sansón para evitar un conflicto mayor. Jueces 15, 11, 12 nos cuenta cómo procedieron. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, como me hicieron a mí, así les he hecho a ellos. Y ellos le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. La respuesta de Sansón revela algo importante sobre su carácter. A pesar de su fuerza extraordinaria, no la usó contra sus propios compatriotas. Podría haber luchado contra estos 3000 hombres, pero eligió no hacerlo. Su guerra era contra los filisteos, no contra su propio pueblo. Sin embargo, puso una condición. Quería asegurarse de que los hombres de Judá no lo matarían ellos mismos. Quería ser entregado vivo a los filisteos. Quizás ya tenía en mente un plan para escapar, o tal vez confiaba en que el poder de Dios se manifestaría nuevamente cuando lo necesitara. Los hombres de Judá accedieron a su petición. En Jueces 15:13 leemos, y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así, Sansón se dejó atar voluntariamente. Las cuerdas nuevas, mencionadas en el texto, serían especialmente fuertes, sin desgastes ni debilidades. Los hombres de Judá querían asegurarse de que su prisionero no pudiera escapar antes de entregarlo a los filisteos. Lo que no sabían era que ninguna cuerda humana podía retener a un hombre cuando el Espíritu del Señor venía sobre él. Cuando los hombres de Judá llevaron a Sansón atado ante los filisteos, se produjo una escena dramática. Los filisteos, al ver a su enemigo finalmente capturado, no pudieron contener su alegría. Jueces 15:14 describe su reacción. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Estos gritos probablemente eran mezcla de burla y celebración anticipada. Creían que tenían a Sansón completamente a su merced, indefenso y listo para recibir el castigo que habían planeado. Pero estaban a punto de presenciar una demostración de poder sobrenatural. En el mismo versículo 14 leemos lo que sucedió a continuación. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él poderosamente, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Esta es una imagen vívida del poder divino manifestándose a través de Sansón. Las cuerdas nuevas, que deberían haber sido suficientemente fuertes para contener a cualquier hombre, se volvieron tan débiles como hilos de lino que han pasado por el fuego. Se desintegraron como si fueran cenizas, liberando los brazos poderosos de Sansón. Libre de sus ataduras y lleno del poder del Espíritu, Sansón necesitaba un arma. Miró a su alrededor y encontró algo inesperado. En Jueces 15:15 se nos dice, y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo la mano, la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Una quijada de asno no parece un arma formidable. Es un hueso relativamente pequeño y ligero.
El texto especifica que era fresca, lo que significa que no estaba completamente seca y quebradiza. Aún así, en circunstancias normales, no sería más efectiva que un palo pequeño. Pero en las manos de Sansón, fortalecidas por el poder divino, se convirtió en un arma letal. El número de 1000 hombres muertos es asombroso. Habla tanto del poder sobrenatural de Sansón como del pánico que debió cundir entre los filisteos. Lo que había comenzado como una celebración anticipada de su victoria se convirtió en una masacre donde los cazadores se volvieron presas. Después de esta hazaña extraordinaria, Sansón compuso un breve poema para conmemorar su victoria. En Jueces 15:16 leemos: Y Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Este pequeño canto de victoria juega con las palabras en hebreo. En el idioma original, asno suena similar a montón, creando un juego de palabras que se pierde en la traducción. Era una forma poética de Sansón de celebrar lo que había logrado con una herramienta tan simple. Tras esta intensa batalla, Sansón sintió una sed terrible. El esfuerzo físico bajo el sol del Medio Oriente, combinado quizás con la adrenalina de la lucha, lo había dejado completamente deshidratado. En Jueces 15:18 describe su situación. Y teniendo gran sed, clamó al Señor diciendo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Esta oración revela varios aspectos importantes de Sansón. Primero, reconoce que su victoria fue gracias a Dios, no a su propia fuerza. Habla de esta grande salvación que el Señor ha dado por mano de tu siervo. A pesar de su tendencia a actuar impulsivamente, Sansón era consciente de que su fuerza venía de Dios. Segundo, muestra que Sansón, a pesar de su valentía en batalla, tenía sus momentos de vulnerabilidad y dependencia. La sed lo había llevado a un punto donde temía por su vida y necesitaba desesperadamente la intervención divina. Dios respondió a su clamor de forma milagrosa. En Jueces 15:19 leemos: Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En-Hakkore, el cual está en Lehi hasta hoy. El nombre En-Hakkore significa fuente del que clama, conmemorando cómo Sansón había clamado a Dios en su necesidad y había sido escuchado. Este episodio muestra que Dios no solo usaba a Sansón como instrumento de liberación para Israel, sino que también cuidaba de sus necesidades personales. Después de estos dramáticos enfrentamientos con los filisteos, la Biblia nos ofrece un breve resumen del período de Sansón como juez. En Jueces 15:20 se dice simplemente: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Esta corta frase contiene mucha información importante. Primero, confirma que Sansón fue reconocido oficialmente como un juez de Israel. En aquella época, antes de que hubiera reyes, los jueces eran líderes que Dios levantaba para liberar y gobernar a su pueblo. Segundo, especifica que su período como juez duró 20 años, un tiempo considerable. Para ponerlo en perspectiva, algunos jueces anteriores sirvieron períodos más cortos. Ahod, por ejemplo, trajo 80 años de paz, pero no sabemos cuántos de esos años sirvió personalmente como juez. Tercero, la frase «en los días de los filisteos» sugiere que, a diferencia de otros jueces, Sansón no logró una liberación completa de Israel. Los filisteos seguían siendo una presencia dominante durante todo su período como juez. Su misión, como el ángel había profetizado a sus padres, era comenzar a librar a Israel de manos de los filisteos. Jueces 13:5
no completar esa liberación. Durante estos 20 años, Israel experimentó un período de relativa paz. Aunque los filisteos no fueron expulsados completamente, las acciones de Sansón habían demostrado que no eran invencibles. Sus victorias inspiraron cierta resistencia en los israelitas y pusieron un freno a la opresión filistea más severa. Sin embargo, el liderazgo de Sansón tenía claras limitaciones. A diferencia de jueces anteriores como Débora o Gedeón, no leemos que Sansón haya reunido ejércitos israelitas o liderado al pueblo en batallas colectivas contra sus opresores. Su lucha contra los filisteos era más personal que nacional, más una serie de enfrentamientos individuales que una guerra organizada. Esta característica refleja tanto su personalidad como la situación de Israel en aquel momento. Sansón era un guerrero solitario, impulsivo y a menudo motivado por asuntos personales, más que por una estrategia deliberada de liberación nacional. Y los israelitas, acostumbrados ya a la dominación filistea, carecían de la cohesión y la valentía necesarias para un levantamiento general. Durante estos años, Sansón experimentó momentos alternados de fuerza y debilidad. Cuando el Espíritu del Señor venía sobre él, realizaba hazañas extraordinarias, pero en otros momentos seguía sus propios deseos e impulsos, lo que a menudo lo llevaba a situaciones peligrosas. A pesar de estas limitaciones, Sansón logró lo que Dios había planeado para él: comenzar el proceso de liberación. Debilitó el poder de los filisteos, demostró que podían ser derrotados y preparó el camino para la liberación más completa que vendría más tarde bajo Samuel y David. Su período como juez fue como un puente entre épocas. Después de 1900, el Israel transitaría gradualmente del sistema de jueces ocasionales al establecimiento de la monarquía. Aunque Sansón no vería este cambio, su vida y acciones formaron parte importante de la historia que llevaría a Israel hacia un nuevo capítulo de su existencia como nación. A pesar de ser juez de Israel y enemigo declarado de los filisteos, Sansón seguía frecuentando sus ciudades. Un día visitó Gaza, una de las 5 principales ciudades filisteas. Esta vez, su visita tenía un propósito poco honorable. Jueces 16:1 nos cuenta: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y entró a ella. Esta breve descripción revela que Sansón, a pesar de su posición como líder espiritual de Israel, seguía cediendo a sus deseos carnales. La visita a una prostituta en territorio enemigo no solo era moralmente cuestionable según la ley de 1900 en Dios, sino también extremadamente peligrosa. Los filisteos se enteraron rápidamente de su presencia en la ciudad. Era una oportunidad perfecta para capturar a su gran enemigo. En Jueces 16:2 leemos su plan: y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. La estrategia de los filisteos era simple pero efectiva. Gaza, como todas las ciudades importantes de la época, estaba rodeada por murallas para protegerse de ataques. Las puertas de la ciudad se cerraban por la noche y solo se abrían al amanecer. Esperando junto a la puerta, los filisteos pensaban atrapar a Sansón cuando intentara salir de la ciudad al día siguiente. Pero Sansón descubrió la emboscada. Quizás oyó a los guardias hablando, o tal vez alguien le advirtió del peligro. En cualquier caso, decidió no esperar hasta el amanecer. En Jueces 16:3 vemos su audaz escapada. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue
y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Esta hazaña es asombrosa por varias razones. Primero, las puertas de una ciudad como Gaza no eran pequeñas. Estaban hechas de pesadas maderas reforzadas con metal, diseñadas para resistir ataques de ejércitos enemigos. Un equipo de varios hombres fuertes apenas podría moverlas. Segundo, Sansón no solo arrancó las puertas, sino también sus dos pilares y su cerrojo. Esto significa que extrajo toda la estructura, incluyendo los postes laterales que sostenían las puertas y el mecanismo de cierre. Era una demolición completa de la entrada principal de la ciudad. Tercero, cargó este peso enorme sobre sus hombros y lo llevó hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hebrón estaba aproximadamente a 64 kilómetros de Gaza, y el terreno entre ambas ciudades es montañoso. Incluso si el texto se refiere a un monte más cercano a Gaza, pero en dirección a Hebrón, seguiría siendo una distancia considerable para caminar cargando un peso tan grande. Este episodio es, quizás, la mayor demostración de la fuerza física sobrenatural de Sansón. No es solo cuestión de músculos fuertes. Ningún ser humano podría realizar tal hazaña sin una potenciación divina. Además del aspecto físico, este acto tenía un poderoso simbolismo. Las puertas de la ciudad representaban su seguridad y protección. Al arrancarlas y llevarlas lejos, Sansón estaba enviando un mensaje claro. Ni siquiera las ciudades fortificadas de los filisteos estaban seguras de su poder. También demostraba su desprecio por los planes de sus enemigos. Lejos de caer en su trampa, Sansón los humilló, llevándose literalmente los medios que habían pensado usar para atraparlo. Esta acción audaz sin duda aumentó el temor que los filisteos sentían hacia Sansón, pero también intensificó su deseo de encontrar alguna forma de neutralizarlo. Necesitaban descubrir el secreto de su fuerza sobrehumana y pronto encontrarían a alguien que les ayudaría en esta misión. A pesar de sus experiencias anteriores con mujeres filisteas que lo habían traicionado, Sansón no aprendió la lección. Tiempo después del episodio de Gaza, volvió a enamorarse de una mujer del pueblo enemigo. En Jueces 16:4 leemos: Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. El valle de Sorek estaba en la frontera entre el territorio israelita y el filisteo, una especie de tierra de nadie donde las culturas se mezclaban. Dalila, cuyo nombre podría significar la delicada o la que debilita, se convertiría en la figura más famosa de la historia de Sansón y una de las mujeres más conocidas de toda la Biblia. La noticia de este nuevo romance llegó rápidamente a oídos de los líderes filisteos. Vieron en ello una oportunidad de oro para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón y finalmente derrotarlo. En Jueces 16:5 se describe su propuesta a Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo atormentemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Esta oferta revela varias cosas interesantes. Primero, muestra cuán desesperados estaban los filisteos por capturar a Sansón. Los príncipes de los filisteos eran los gobernantes de las 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Que todos ellos se unieran en este plan demuestra la seriedad de la amenaza que Sansón representaba para ellos. Segundo, la cantidad ofrecida era enorme. 1100 siclos de plata por cada uno de los 5 príncipes sumaría 5500 siclos, una fortuna en aquella época. Para dar una idea de su valor, 30 siclos de plata era el precio de un esclavo según Éxodo 21:32. La recompensa.
ofrecida a Dalila equivalía aproximadamente al valor de 183 esclavos. Dalila aceptó el trato y comenzó inmediatamente su misión de seducción y traición. Su enfoque fue directo y persistente. En Jueces 16:6 leemos su primera pregunta a Sansón, y Dalila dijo a Sansón: «Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser atormentado». Es sorprendente que Dalila no intentara ser más sutil. Su pregunta prácticamente revelaba sus intenciones. Quería saber cómo podría ser atado Sansón para ser atormentado. Cualquier persona con un mínimo de suspicacia habría detectado la trampa. Sin embargo, Sansón, cegado por su atracción hacia Dalila, jugó con ella en lugar de alejarse. Comenzó a darle respuestas falsas, quizás pensando que se trataba de un juego inofensivo, o tal vez disfrutando de la atención que ella le prestaba. Su primera respuesta falsa aparece en Jueces 16:7, y Sansón le respondió: «Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Los mimbres verdes eran probablemente cuerdas hechas de fibras vegetales frescas, todavía húmedas y flexibles, que se volverían más fuertes al secarse. Sansón inventó esta debilidad, quizás pensando que Dalila solo tenía curiosidad y nunca llegaría a probarlo realmente, pero estaba muy equivocado. Dalila estaba decidida a ganar la recompensa prometida, y pronto pondría a prueba cada una de las supuestas debilidades que Sansón le revelara. Dalila no perdió tiempo en poner a prueba la información que Sansón le había dado. Mientras él dormía, preparó todo para su primera tentativa de traición. En Jueces 16:8-9 leemos: «Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella le ató con ellos. Y tenía ella hombres en acecho en el aposento interior. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza». Esta escena revela la completa traición de Dalila. No solo había conseguido los mimbres verdes exactamente como Sansón había descrito, sino que también había escondido filisteos en la habitación, listos para capturarlo si la trampa funcionaba. Su grito de alarma: «Sansón, los filisteos contra ti», pretendía sobresaltarlo para que se levantara rápidamente, momento en que las ataduras deberían haberlo inmovilizado. Pero las cuerdas se rompieron como si fueran hilos quemados por el fuego, demostrando que Sansón había mentido sobre su debilidad. Cualquier persona razonable habría desconfiado de alguien que intentara atarlo mientras dormía y luego gritara que los enemigos estaban llegando. Pero Sansón, inexplicablemente, continuó con Dalila a pesar de esta clara señal de peligro. Dalila, lejos de rendirse, adoptó una táctica de manipulación emocional. En Jueces 16:10 vemos su recriminación. Entonces Dalila dijo a Sansón: «He aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego, cómo podrás ser atado». Irónicamente, ella lo acusa de engaño cuando era ella quien estaba traicionándolo. Esta inversión de la realidad es una técnica clásica de manipulación, hacer que la víctima se sienta culpable para que sienta la necesidad de compensar su supuesta falta. Sansón, en lugar de confrontarla por su evidente traición, siguió con el juego y le dio una segunda respuesta falsa. En Jueces 16:11 dice: «Y él le respondió: Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres». Esta vez mencionó cuerdas nuevas que no se hayan usado, pensando quizás que un tipo diferente de atadura haría más creíble su mentira. Las cuerdas nuevas serían más fuertes que los mimbres verdes.
Pero Sansón sabía perfectamente que tampoco podrían contener su fuerza sobrenatural. Una vez más, Dalila preparó la trampa mientras Sansón dormía. En Jueces 16:12 leemos el resultado. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Urdí los espías, estaban en el aposento interior, pero él las rompió de sus brazos como un hilo. El patrón se repitió exactamente igual que la primera vez. Dalila lo ató mientras dormía, escondió filisteos en el cuarto, dio la falsa alarma, y Sansón rompió las ataduras sin dificultad. Y nuevamente, inexplicablemente, no rompió su relación con esta mujer que claramente intentaba traicionarlo. Dalila volvió a la carga con su manipulación emocional. En Jueces 16:13 dice: Entonces Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Por tercera vez, Sansón le dio una respuesta falsa, esta vez más elaborada. En Jueces 16:13-14 explica: Y él le dijo: Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y ella hizo que él se durmiese y tejió las 7 guedejas de su cabeza con la tela y las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Esta vez, la mentira de Sansón se acercaba un poco más a la verdad. Por primera vez mencionó su cabello, que era realmente la fuente de su fuerza, aunque desvió la atención hacia un método específico de tejer sus mechones con un telar. El hecho de que Dalila tuviera un telar en su casa sugiere que era tejedora de profesión, lo que explicaría en parte por qué Sansón eligió esta historia específica. Ella aprovechó sus habilidades profesionales para crear esta tercera trampa, tejiendo los 7 mechones de Sansón con la tela en su telar y asegurándolos con una estaca. Pero una vez más, cuando Sansón despertó ante la falsa alarma, se liberó fácilmente, esta vez arrancando la estaca del telar junto con la tela. Su fuerza sobrenatural seguía intacta. Después de 3 intentos fallidos, la mayoría de las personas se habrían rendido. Pero Dalila era persistente. La enorme recompensa prometida por los príncipes filisteos era un fuerte incentivo para seguir intentándolo. Tras 3 intentos fallidos, Dalila intensificó su presión sobre Sansón. Ya no se contentaba con simples preguntas o acusaciones ocasionales. Según Jueces 16:16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esta descripción muestra el desgaste emocional que Sansón estaba sufriendo. Dalila lo presionaba cada día sin darle descanso. La frase «su alma fue reducida a mortal angustia» indica un estado de agotamiento extremo, como si estuviera literalmente cansado de vivir. Bajo esa presión constante, finalmente, Sansón cedió. La combinación de su amor por Dalila, su agotamiento emocional y quizás cierta arrogancia que le hacía pensar que podría manejar cualquier situación, lo llevó a revelar su verdadero secreto. En Jueces 16:17 leemos su confesión. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres». Por primera vez, Sansón reveló toda la verdad. Conectó explícitamente su fuerza con su condición de nazareo, un voto especial de consagración a Dios que incluía, entre otras cosas, la prohibición de cortarse el cabello. No era el cabello en sí mismo lo que le daba la fuerza, sino su obediencia al voto nazareo, del cual el cabello largo era un signo visible.
Dalila se dio cuenta inmediatamente de que esta vez había obtenido la verdad. En Jueces 16-18 vemos su reacción. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: «Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón». Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Esta vez los príncipes filisteos trajeron el dinero con ellos, señal de que también ellos creían que finalmente tenían el verdadero secreto. La recompensa prometida estaba a punto de ser entregada. Dalila preparó su trampa final con cuidado. En Jueces 16-19 se describe su plan. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. La imagen de Sansón durmiendo sobre las rodillas de Dalila tiene cierta ironía trágica. En una posición de aparente intimidad y confianza, estaba siendo preparado para su ruina. La mujer en cuyos brazos buscaba consuelo estaba orquestando su caída. El texto menciona específicamente que le raparon las 7 guedejas de su cabeza. Estas 7 trenzas o mechones eran probablemente la forma en que Sansón organizaba su largo cabello. El número 7, significativo en la cultura hebrea como símbolo de completitud, sugiere que fue una remoción total del cabello, no un corte parcial. Tan pronto como su cabello fue cortado, ocurrió algo terrible. Su fuerza se apartó de él. No fue solo la pérdida del cabello físico, sino la ruptura de su voto nazareo, lo que provocó el alejamiento del poder divino. Sansón había roto el pacto especial que tenía con Dios desde antes de su nacimiento. Dalila comenzó a afligirlo, probablemente intentando despertarlo o provocarlo para comprobar si realmente había perdido su fuerza. Cuando vio que no reaccionaba como antes, dio nuevamente la señal de alarma. En Jueces 16-20 vemos el dramático despertar de Sansón. Y le dijo: «Sansón, los filisteos sobre ti». Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Estas palabras revelan la trágica ignorancia de Sansón. «Esta vez saldré como las otras y me escaparé», pensó, confiando en que su fuerza sobrenatural seguiría manifestándose como siempre. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Esa frase simple marca el momento más triste en la vida de Sansón. La fuente de su poder extraordinario, la presencia del Espíritu del Señor, ya no estaba con él. Por primera vez en su vida adulta, Sansón iba a enfrentarse a sus enemigos como un hombre común, sin la fuerza sobrenatural que siempre lo había distinguido. Y el costo de este descubrimiento sería terrible. Los filisteos no mostraron misericordia con su enemigo caído. Aprovecharon al máximo su oportunidad de vengarse de quien los había humillado tantas veces. En Jueces 16-21 leemos las crueles consecuencias. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. La primera acción de los filisteos fue sacarle los ojos a Sansón. Esta horrible mutilación no solo lo privaba de la vista, sino que también aseguraba que nunca más podría ser un guerrero efectivo. En aquella época, sin corrección visual moderna, la ceguera significaba una discapacidad total y permanente. Después lo llevaron a Gaza, precisamente la ciudad de cuyas puertas él había huido triunfalmente no mucho tiempo atrás. Este retorno a Gaza
ahora como prisionero ciego y débil, marcaba una inversión completa de su anterior hazaña. Allí lo ataron con cadenas de bronce, asegurándose de que no pudiera escapar incluso si de alguna manera recuperaba su fuerza. Y lo pusieron a moler en la cárcel, un trabajo típicamente asignado a esclavos o animales. El gran Sansón, que una vez había aterrorizado a los filisteos, ahora giraba la rueda de un molino como un buey o un asno, ciego y encadenado. Esta degradación pública servía a los filisteos como una demostración constante de su victoria sobre el campeón de Israel. Era una humillación calculada para quebrantar no solo el cuerpo, sino también el espíritu de Sansón. Sin embargo, en medio de esta oscuridad total, ocurrió algo que los filisteos no notaron. Jueces 16:22 menciona un detalle aparentemente pequeño, pero crucial, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Este crecimiento natural del cabello simbolizaba una posibilidad de redención. A medida que su cabello volvía a crecer, existía la posibilidad de renovación, de su voto nazareo y con ello el retorno del favor divino. Durante su tiempo en prisión, mientras su cuerpo sufría, su espíritu tuvo tiempo para reflexionar sobre sus errores y arrepentirse. Mientras tanto, los príncipes filisteos decidieron celebrar su victoria con una gran fiesta religiosa. En Jueces 16, 23, 24 se describe esta celebración. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo». Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: «Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros». Dagón era el dios principal de los filisteos, frecuentemente representado como un ser mitad hombre y mitad pez. Esta celebración era tanto política como religiosa. Los líderes filisteos atribuían su victoria sobre Sansón a su deidad, fortaleciendo así la cohesión social y religiosa de su pueblo. En el calor de la celebración, alguien tuvo una idea que parecía divertida pero resultaría fatal. En Jueces 16:25 leemos: «Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas». Esta petición revela la crueldad de los filisteos. No bastaba con haber derrotado y cegado a Sansón, querían exhibirlo como un trofeo, hacerlo objeto de burla pública. Quizás lo obligaron a realizar algún tipo de espectáculo, o simplemente disfrutaban viéndolo tropezar y tantear en su ceguera. Lo colocaron entre las columnas del templo, probablemente en un lugar central donde todos pudieran verlo. Este posicionamiento, que parecía diseñado para maximizar su humillación, en realidad estaba preparando el escenario para su último y más grande acto. Sansón, agotado por el espectáculo que se vio obligado a realizar, pidió al joven que lo guiaba a un breve descanso. En Jueces 16:26 leemos su petición. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: «Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que se apoya la casa para que me apoye sobre ellas». Este pedido parecía inocente. Un hombre ciego y cansado solo quería apoyarse en algo sólido para descansar. El joven no vio razón para negarse. La escena que se desarrollaba era impresionante. En Jueces 16:27 se describe la magnitud del evento. «Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre el techo había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón.
El templo de Dagón estaba lleno hasta el techo, con los líderes filisteos en lugares destacados. Miles de personas se habían reunido para la celebración religiosa y para presenciar la humillación del gran enemigo de su nación. Era una concentración sin precedentes de la élite filistea. En ese momento crucial, Sansón hizo algo que nadie esperaba: oró. En Jueces 16:28 encontramos su oración. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Esta oración revela mucho sobre el estado espiritual de Sansón en sus últimos momentos. Acuérdate ahora de mí sugiere que reconocía haber estado alejado del favor divino y pedía ser recordado nuevamente. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Indica que entendía que esta sería su última oportunidad, su acto final. Su petición de venganza por mis dos ojos podría parecer una motivación personal más que nacional o espiritual. Sin embargo, en el contexto de la cultura de la época, donde la justicia frecuentemente tomaba la forma de ojo por ojo, Sansón estaba pidiendo lo que consideraba una retribución justa por el daño sufrido. Después de su oración, Sansón se preparó para su acto final. En Jueces 16, 29-30 leemos: Y se asió Sansón de las dos columnas de en medio, sobre las que se apoyaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que mató al morir que los que había matado durante su vida. La frase «se asió de las dos columnas de en medio sobre las que se apoyaba la casa» sugiere que el templo tenía una estructura donde el peso principal del techo descansaba sobre columnas centrales. Esta era una característica arquitectónica común en los templos antiguos del Mediterráneo. Sansón, ubicado estratégicamente entre estas columnas, usó su renovada fuerza para empujarlas aparte. Al hacer esto, provocó el colapso de toda la estructura. Las palabras «muera yo con los filisteos» muestran que era plenamente consciente de que esta acción significaría su propia muerte. La Biblia enfatiza que en este último acto, Sansón mató más filisteos que durante toda su vida anterior. Los miles de personas reunidas en el templo, incluyendo todos los líderes políticos y religiosos, perecieron en el derrumbe. Fue un golpe devastador para la nación filistea, del que tardarían generaciones en recuperarse completamente. El cuerpo de Sansón fue rescatado de entre los escombros por sus familiares. En Jueces 16:31 leemos: Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Este retorno final a su tierra natal cierra el círculo de su vida. Sansón fue enterrado en el territorio de su tribu, entre Sora, donde había nacido, y Estaol, donde el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él por primera vez. Y así termina la historia de Sansón, un hombre de extraordinaria fuerza, física pero con sus propias debilidades humanas. A través de su vida vemos cómo Dios puede usar incluso nuestras imperfecciones para cumplir sus propósitos. Amigo que me estás viendo, ¿te ha gustado esta historia bíblica? La Biblia está llena de relatos fascinantes como este, que no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan valiosas lecciones para nuestra vida diaria. Si quieres seguir descubriendo más historias bíblicas narradas de esta manera,
te invito a que pulses el botón de suscripción ahora mismo. Cada semana compartimos una nueva historia que te ayudará a conocer mejor la palabra de Dios de forma amena y comprensible. También te pido que compartas este video con tus amigos y familiares. Quizás alguien necesita escuchar hoy el mensaje que esta historia contiene sobre la fuerza, la debilidad y la redención. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima historia bíblica. Que Dios te bendiga.